Porque cuando todo parece marchar bien, pasa algo y lo echa a perder. En vez de salir pareciera que me hundo, y entre más caigo más me pierdo. Pero en medio del quebranto y del dolor, tu voz me llama con amor. No merezco tu gracia, lo sé, pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. A veces dudo, a veces quiero huir. Siento que el cielo se cerró para mí, pero tú vienes con poder y compasión. Rompes cadenas, sanas el corazón. No merezco tu gracia, lo sé, Pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. Cuando el valle es profundo y la noche no tiene fin, tú eres mi luz, mi salvador hasta el fin. Jesús, siempre estás allí. Aunque falle mil veces, vuelves por mí. Tu amor no cambia, es eterno y sin fin. Mi roca segura, contigo quiero vivir. Jesús, siempre estás allí. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Feliz miércoles. Es una bendición poder estar aquí con ustedes a pesar de todo el caos que se está viviendo aquí en el sur de California. Amén. Es un caos tremendo, pero gloria a Dios que Dios mantiene el control de todas las cosas. Amén. Oramos por aquellas familias que han estado siendo separadas, ¿verdad? Que Dios tenga el control de todas estas leyes, pero es una bendición, amados, estar aquí con ustedes en su programa Restauración, Raíces y Alas. Amén. Yo creo que Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. En esta tarde te invitamos que hagas una cosa con nosotros. ¿Por qué no compartes este mensaje? Amén. A ti, a tus compañeros, ahí en tu página de Facebook, en YouTube, donde quiera que tú lo estés mirando. ¿Por qué no nos haces el favor y lo compartes? Amén. Y nos haces por ahí un like, haces un comentario acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero darle el tiempo a la pastora para que ella les dé un saludo cordial. Amén. Dios les bendiga y bienvenidos a este su programa Raíces y Alas. Soy la pastora Elizabeth. Gracias a toda la audiencia que nos está mirando o la audiencia que nos va a mirar. Y hoy entramos en un nuevo tema acerca de la restauración. Amén.
Amén. Bueno, el tema del día de hoy va a ser Dios restaura el llamado perdido. ¿Sabes? Muchas de las veces hay veces por ocasiones, por problemas, circunstancias de la vida o simplemente desgaste como ministerial en cualquier área que tú estés trabajando. Muchas veces pensamos que el llamado ya se ha perdido, que lo que Dios tenía para nosotros se echó a perder, que Dios se cansó con nosotros porque le fallamos muchas veces. Pero en esta tarde queremos hablarte y decirte que Dios restaura el llamado perdido, y para eso vamos a hacer una oración para empezar a esto y que ponérselo en las manos del Señor. Amén. Ahí donde tú estás, si quieres orar juntamente con nosotros, va a ser una tremenda bendición. Pastora, nos dirige. Amén, oremos. Señor, gracias una vez más por este día, por tu misericordia, por tu fuerza, Señor, que nos ha ayudado hasta este punto de esta semana. Señor, gracias por la audiencia que está mirando, que va a mirar. Gracias por tu palabra, que es el que nos alimenta, nos alienta, nos levanta, Señor. Que nuevamente esta palabra puede ser consuelo, refugio, Señor, una palabra que estamos necesitando, Señor, en este día. Que no sea nosotros, Señor, pero que sea tú, Padre, el que esté llegando a cada necesidad, Señor, de cada persona, que ya desde antes, Señor, mirará o estará escuchando, Señor, este programa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, como te decía, el tema del día de hoy es Dios restaura el llamado perdido. Y para esto quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mira lo que Dios está diciendo a Jeremías. Jeremías es un profeta que se menciona en la Biblia como se le conoce como el profeta llorón, pastora. Como aquel hombre predicaba la palabra del Señor y nadie se arrepentía. Aquel daba una palabra, y casi la mayoría de las palabras, pastora, que Jeremías daba era una palabra de exhortación. Sí. No era una palabra muy agradable para el pueblo de Israel. Sí, en vez de que el corazón del pueblo se volviera a Dios, en vez de que el corazón del pueblo regresara a los pies de Dios, el pueblo se ponía duro, pastora. Se ponía duro, se ponía rebelde. Y Jeremías llegó un momento donde dijo: Señor, yo no sé si realmente tú me has llamado. Yo no sé si realmente tú tienes un propósito para mí. Right. Es mejor quitarme la vida. Oye, esto lo que estoy haciendo no trabaja. Como que a veces nos relacionamos con Jeremías, pastor. Sí, así es. En esta vida, especialmente en el caminar con el Señor, hay muchas cosas que pasa, más desánimo que nada. Especialmente cuando no estamos mirando el resultado que queremos ver, aun cuando hemos sido llamados para un cierto hacinamiento, así como Jeremías. Él fue llamado a ser profeta, pero aún él llegó a un momento donde no es de que él estaba fuera de la voluntad de Dios o haciendo algo mal, sino que no tenía el respaldo que él pensaba que necesitaba tener. Pero aún así miramos que Dios estaba con él, y a través de la palabra el Señor lo recuerda, por la cual él fue llamado, y que no era él, sino que era Dios el que había puesto eso en él. Eso es algo que nos da aliento el día de hoy, que tenemos que entender que no somos nosotros el que nos llamamos nosotros, ¿verdad? Sino es Dios, que desde antes tuvo un plan, tiene un plan todavía, un propósito para cada uno de nosotros. Y simplemente tenemos que ser como Jeremías, de creerlo, ¿verdad? Así como vamos a escuchar o estamos escuchando la palabra hoy en día, tenemos que creer lo que Dios ha dicho de nosotros y llevar a cabo el propósito que Él ha puesto en nosotros. Pero por eso estamos enfocando que a veces el llamado se puede sentir que está perdido, ¿verdad? Y yo creo Jeremías así es como se sintió en este momento, que ya todo estaba perdido, que ya no valía la pena, ¿verdad? Nada. Pero lo hermoso de Dios es de que le dice en la palabra Dios a Jeremías que desde antes él lo había conocido. Esto es algo importante nosotros como personas, que Dios ya tiene un plan, algo destinado para cada uno de nosotros, aún antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Amén. Dice Jeremías así. Le dice el Señor a Jeremías: antes que te formase, Jeremías, yo te santifiqué. Y antes que nacieses yo te di como profeta para las naciones. Amen.
decíamos, Jeremías fue un profeta que predicaba mucho y muy poco, o es más, ninguno se convirtió al Señor en Así el es. tiempo de Jeremías. Ujú. Haber sido un ministerio muy frustrante y hasta el punto donde Jeremías, amado hermano, estaba volviéndose como ellos. El corazón de Jeremías se estaba endureciendo tanto que se estaba volviendo igual como el corazón del pueblo de Israel. Y allí Dios le tiene que recordar a Jeremías, le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Yo te he llamado para este tiempo, así como Dios te ha llamado, amado hermano, para este tiempo, Dios te ha llamado a ti, como Dios llamó a Jeremías, Dios te ha llamado para este tiempo. Tal vez, como dice la pastora, no miramos los resultados que están pasando, y cuando Jeremías se encontraba en esa situación, amado hermano, donde Dios le dijo, ¿sabes qué? Que ellos se conviertan a ti, Jeremías, Ujú. y no tú te conviertas a ellos. Sí. Quiere decir que Jeremías ya estaba a punto de tirar la toalla, de volverse como el pueblo de Israel, Sí. pero ahí Dios le manda que vaya a la casa de un alfarero. Y dice Jeremías capítulo 18, fíjate, hasta el versículo 18, Dios manda a Jeremías a que vaya a la casa del alfarero. En el versículo 4 dice, y la vasija de barro Ujú. que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué es lo que sucede? El Señor le dice a Jeremías, Jeremías, ve a la casa del alfarero. Jeremías no sabía para qué, pastora. No sabía cuál era el punto de ir a la casa del alfarero. Sí. Y cuando abre la puerta, Jeremías ve al alfarero que está trabajando sobre la rueda. Y en la rueda tenía una bola de barro en sus manos. Sí. Y él la estaba trabajando, la estaba moldeando, la estaba haciendo la figura que él quería. Así Y casi a punto, pastora, de que la vasija ya estuviera terminada, Ujú. pasó algo y ¡pum! Se tira esa vasija, se rompe esa vasija. ¿Cuántas de las veces, hay veces Dios, amados hermanos, ya está a punto de terminar el proceso de nuestra vida, pero pasa algo, ¡pum! Y nos caemos, pastor? Así es. Cosas pasan en la vida, circunstancias, o como dije nuevamente, el desánimo llega a nuestra vida, a nuestro corazón, y queremos parar a punto, al momento donde vamos a llegar a ver el cumplimiento del Señor. Y yo creo que esto es algo que pasa a menudo en muchas personas. Hay que entender que somos seres humanos, pero por eso hay que siempre también acordar las cosas que Dios ya ha hecho en nosotros y siempre tener esa confianza que, así como dice su palabra, que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Así es. Aquí es donde miramos que se necesita fe. Jeremías necesitaba fe para seguir hacia adelante. Incluso cuando el barro se estaba haciendo, se hace y se destruye otra vez, se tiene que tener fe que el alfarero va a volver a hacer algo y aún hacer algo a lo mejor, ¿verdad? De lo que pensábamos. A veces son procesos que no entendemos. Así como a lo mejor Jeremías no entendió el proceso, ¿verdad? Si ya está formado algo, ¿por qué deshacerlo y tener que hacerlo de nuevo? A veces eso pasa, o a veces así nos sentimos que ya llegué, siento que ya llegué, siento que estoy al punto y ahí viene una palabra, ahí viene una persona, ahí viene una tormenta, ahí viene una circunstancia y sentimos que estamos otra vez siendo aplastados como ese barro y que el Señor otra vez está teniendo que moldearnos en ese sentido, o puede ser una caída, una falta, un pecado y otra vez, ¿verdad? En ese aspecto el Señor tiene que volver y empezar a moldearnos otra vez a su imagen para perfeccionarnos al fin del día por sus propósitos. Algo hermoso de Dios es que nada se pierde en Él. Así Las es. cosas no se pierden. Dios siempre sabe cómo trabajar las cosas, dice la palabra, para aquellos que lo aman, pero que son llamados conformes a sus propósitos. Ahí es donde está la clave. Cuando hay un propósito específico de parte de Dios en nuestra vida, no importa qué tanto veces el barro se tiene que rehacer de nuevo, sabemos que el Señor sabe lo que hace y Él tiene el tiempo y la forma perfecta en cómo moldearnos. Muchas de las personas, amado hermano, sienten que han perdido su propósito o su llamado, y la razón es por el pecado, tal vez. Han sido heridos en su ministerio, en el llamado que Dios les ha dado. Se han sentido desgastados porque
Hay veces uno en el ministerio, hermano, hace todo. Sí, La verdad, abre la puerta, cierra la puerta, saca mesas, mete mesas, predica, canta, Ujú. hay veces, hay ministros que hacen absolutamente todo en la iglesia y eso trae un desgaste. O tal vez puede ser por el miedo provocado, amado hermano, porque pensamos que Dios ya está lejos de nosotros, que ya Dios se ha olvidado del llamado, del propósito que tenía Dios para nosotros, y eso trae desgaste sí, en nuestra vida. así Pero es. déjame decirte que Dios es un Dios que restaura aun cuando ya hemos estado quebrantados. Ujú. Es un Dios que restaura, un Dios que renueva y reafirma el llamado que él mismo dio desde el vientre de nuestra madre, Así ¿sabes? es. En esta tarde, así que yo no sé en qué situación tú te encuentres. Déjame decirte que todos somos llamados a ser hijos de Dios. Todos somos llamados en el reino de Dios. Todos tenemos una Ujú. responsabilidad, una labor que hacer. Amén. Todos tenemos algo de parte de Dios por los cuales fuimos creados, por lo cual fuimos llamados. Y déjame decirte algo. El llamado es original y es eterno. Así El es. llamado que Dios tiene para tu vida es original. No es Ya. una copia de otro. Porque a veces, pastora, pasa esto muy a menudo. Miramos a través de las redes sociales que hay tremendos hombres de Dios que predican la palabra de Dios, que le enseñan, que trazan la palabra muy bien. Y yo he mirado, ¿verdad? Que a otros hay personas que hasta la misma voz tratan de imitar de aquella persona que está predicando, Ujú. como habla. Ujú. Y sabes qué, déjame decirte que el llamado que Dios tiene para tu vida es original y es eterno. El Señor le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Yo tenía ya un propósito para tu vida. Desde antes de que tú nacieras, había un propósito para ti, había un llamado original. Eres original, no eres una copia de nadie. El llamado que Dios tiene para ti es original, pastora. Sí, así es. Y eso es lo hermoso de Dios, que Él nos hace únicos y no nos va a usar a todos de la misma manera. Si miramos los profetas en la palabra del Señor, había muchos profetas y cada uno de ellos fueron usados de una forma diferente, pero fueron usados de parte del Señor. Es lo mismo en las cosas del Señor. No todos los pastores son iguales, no todos los profetas No. evangelistas son iguales, porque somos personas únicas. Y allí es donde yo creo habitaríamos mucho desgaste y muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo, porque a veces uno se siente hasta celoso de cómo Dios usa a otra persona o que le ha dado a ciertas cosas a otra persona y a mí no me lo dio, viceversa, ¿verdad? Igual como miramos como la vida de Saúl, que se puso así con David. Los dos fueron llamados a ser rey, pero hubo un momento donde uno se sintió a lo mejor menos o que no estaba siendo tan efectivo, ¿verdad? En ese sentido. So, tenemos que entender que cada persona, cada uno de nosotros estamos puestos aquí por una razón. Y hay algo que yo no puedo aportar, pero que tú sí puedes aportar y viceversa. Y fuimos puestos aquí no para alejarnos o para desgastarnos, sino para apoyarnos mutuamente en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. So, yo creo que cuando nosotros entendemos que el llamado es original y eterno, vamos a cambiar nuestra forma de pensar y yo pienso que eso sería algo que nos motivara a decir cuando te sientes desanimado de esa forma, decir, sabes, si estoy aquí es porque Dios me ha puesto por una razón y hay algo que puedo aportar todavía si Dios me tiene. Y yo creo que eso sería una forma para motivarnos, igual como Jeremías, que él trató de callarse, ¿verdad? Muchas veces va a llegar puntos donde vamos a decir, no quiero hacerlo o no siento que vale la pena hacerlo, pero aún con Jeremías dice que era como un fuego en sus huesos, ¿verdad? Que no podía detener, no podía parar de hablar. So, cuando Dios tiene un llamado en nosotros, aunque tratemos de parar o detenerlo, siempre va a haber algo en nosotros que nos va a empujar hacia lo que Dios tiene o el propósito de Dios en nosotros. Amén. Dios no es un Dios que improvisa. Antes de que Jeremías existiera físicamente, ya estaba en la mente y en los planes de Dios. Escucha esto. Antes de que Jeremías existiera, ya estaba en los planes y en la mente de Dios. Igualmente tú, antes de que tú nacieras, antes de que tu papá
pensaran en traerte a este mundo, ya estabas en la mente y en los planes de Dios. Dios ya te conocía. Y la palabra conocerte implica intimidad, implica a propósito y selección divina. ¿Sabes? Cuando Dios te estaba formando en el vientre de tu madre, Él ya tenía un propósito, ya te estaba seleccionando divinamente. El llamado no depende de tus circunstancias, sino del diseño celestial de Dios. Allí depende, amado hermano, el llamado que tenemos, del diseño que Dios tiene para nosotros. Tu llamado no nació cuando tú te convertiste al Señor, nació contigo. Porque a veces pensamos que venimos a los pies del Señor y decimos, es que allí Dios me dio el llamado. No sabes, ese llamado ya venía conmigo desde antes de que yo naciera, desde antes de que tú nacieras. Dios ya tenía un llamado divino para ti. Dios te vio antes de tus errores. Escucha esto, es poderosísima esta palabra. Dios te miró antes de tus errores y aún así, pastora, te eligió. Sí, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me elegiste, Señor? ¿Verdad? Si no me equivoco, también Jeremías cuando él fue escogido, ¿verdad? Le preguntó al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? O muchas veces en la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas se preguntan o vinieron de trasfondos que jamás pensábamos que el Señor iba a usar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros así nos pasa, que nos preguntamos, aún ya estando en el ministerio, en el llamado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí me escogiste si yo tenía fallas, si yo tenía errores, si yo tenía cosas? Y eso es lo que estás diciendo, pastor, que ya el Señor desde antes ya conocía esas cosas, ¿verdad? Ahí es donde miramos que ahí es donde Dios al fin del día tiene que recibir la gloria a través de nuestras vidas. Por eso Él usa personas imperfectas, personas que jamás pensaban, las personas que pudieran ser usadas para que Él se glorifique a través de nuestras vidas y que no sea nosotros haciendo las cosas, sino que simplemente seamos ese instrumento a ese llamado, a lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿no? Fíjate que aunque el propósito puede dañarse, el propósito que Dios tenía para tu vida se puede dañar, pero no se pierde. Escucha, esto es poderosísimo. Estoy en el punto número 2. Así es. El propósito se puede dañar, pero no se pierde. Mira lo que dice Jeremías 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Es lo que Jeremías estaba sintiendo. El propósito que tú tenías para mi vida, Señor, se echó a perder. Ya no tiene sentido predicar de ti, ya no tiene sentido hablar de ti. Yo siento que lo que tú tenías para mí se ha dañado. Y el Señor lo lleva allí con el alfarero y mira que aquella vasija que el alfarero estaba haciendo estaba ya casi terminada. ¡Pum! Se tiró. Y ¿sabes qué? Jeremías se sentía así. He perdido el propósito, he perdido el diseño que tú tenías para mí, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? No se ha perdido. No has perdido lo que yo tenía para ti. Y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder en su mano. Qué tremendo es cuando, pastora, a veces sentimos que nos echamos a perder. Sentimos que el propósito que Dios tenía para nosotros se echó a perder porque, como lo dijimos al principio, por heridas, por sufrimiento, por circunstancias difíciles en nuestra vida, tal vez por malas actitudes, tal vez de gente que nos rodea. Sentimos que ya el llamado se nos echó a perder. Muchas veces, ¿cuánto no ha pasado en las iglesias cuando hay una división? ¿Verdad? Que la iglesia está creciente y de repente se levanta alguien, ¿verdad? Y divide la iglesia y el pastor en ese momento piensa, bueno, se echó a perder todo el trabajo que yo había hecho, pastora. En realidad yo creo que esta es una parte muy importante, porque para que el Señor nos levante con más poder, necesitamos pasar por procesos. Si todo fuera fácil, no nos
no nos hiciéramos más fuertes. So, yo creo que todo esto es importante. Lo que Dios está tratando de enseñarnos es de, aunque tengo que hacer y deshacer el barro, al fin del día lo voy a hacer perfecto para el uso que va a ser usado. Tenemos que entender que el barro está siendo moldeado para un uso específicamente. So, para que haya contenido dentro de eso, tiene que estar de una cierta manera, tiene que poder mantener el líquido o lo que sea que se va a poner dentro de eso. So, es algo importante que tenemos que entender. Es verdad, cosas pasan en la vida, es verdad, hay daños que pasan en la vida, pero a veces el Señor tiene que quebrantarnos para poder ser usados aún más poderosamente. Eso tenemos que entender al fin del día que esto no se trata de nosotros. Y cuando hemos sido quebrantados y rehechos, cada vez es más fuerte. Cada vez entendemos los procesos de Dios. Incluso en mi vida personal he aprendido que aunque hay cosas que quisiera haber yo podido evitar, o a lo mejor había cosas que podía yo haber evitado, pero son lecciones que aprendemos, que nos fortalece, que nos hace confiar más en Dios, que nos hace tener un testimonio, un fundamento más sólido, ¿verdad? So, tenemos que aprender que cada proceso en la vida, todo lo que pasa en nuestra vida, si estamos en las manos de Dios, Dios lo puede cambiar para algo útil, para algo hermoso, para su gloria. Amén. So, Amén. importante para recordar. Amén. Aunque se le rompió la vasija a aquel alfarero, él no la tiró. Así No es. la desechó, no la dijo, ¿sabes qué? Esto Amén. ya no sirve, lo voy a tirar, sino que él volvió a empezar Sí. desde cero, volvió a empezar a amasar Sí. aquel barro, lo volvió a empezar a Así amasar, es. lo volvió a ponerlo de una forma que pudiera manejarse. Y es ahí donde el amasarnos, es donde Dios trabaja, pastora, donde las circunstancias difíciles, ¿verdad? Empiezan a Sí. apretarnos, pero tenemos un corazón dispuesto para ser trabajados por Dios, y es Yes. donde Dios vuelve a empezar de nuevo en tu vida. Esto, amado hermano, nos enseña que Dios constantemente está trabajando en nosotros, Yes. aún en medio de nuestras deformaciones Así espirituales. Él trabaja en nosotros con paciencia y con un propósito en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que amamos a Dios, a los cuales conforme a su propósito somos llamados. Todas las cosas que pasamos en la vida, el quebrantamiento, el volver a empezar, amado hermano, Sí. es un proceso y Dios lo utiliza. Y siempre cuando Dios vuelve a empezar, no lo hace igual, lo hace mucho mejor. Sí. Dios no cancela tu llamado, amado hermano, aunque Yes. hayas caído Yes. o porque te has quebrantado. Dice, oh, sabes que este ya falló, este ya hizo las cosas mal, ya me doy por perdido con él. No, sabes que él no cancela el llamado, el propósito que tiene en tu vida. Si estás en un momento en sus manos, aún puedes ser transformado en algo hermoso para Dios. Así es, pero hay algo que tenemos que entender, pastor, es de que hay que dejarnos que Dios moldea en nuestra vida. Y hay muchas personas que en medio del proceso, ahí es donde se van. Ahí es donde se rinden. So, tenemos que entender que sí, el Señor sí nos usa, el llamado, el propósito está allí, pero tienes que dejarte ser moldeado por Dios. Y a veces eso va a doler. A veces va a haber cosas que va a quitar de tu vida, va a haber cosas que va a revelar en tu vida, va a haber procesos que tiene que hacerte pasar porque está haciéndote útil para su gloria de Él, porque Él quiere asegurar que lo que Él va a depositar en ti a través de ti es confiable, está firme, Así es. que tiene sabiduría de parte de Él, so que no lo miremos como algo malo, sino que lo miremos como algo que está forjándonos para ser más efectivos para Él. Y ahí es donde es importante, ¿verdad? Ahí es donde miramos gente, ¿verdad? Ir a lugar o... Por eso pasan las divisiones dentro de las iglesias, porque son gente que no se dejan formar por Dios. A veces Dios nos pone en lugares difíciles. Sí. Como hija de pastor, me acuerdo que el tiempo que yo estuve allí era un tiempo de forjamiento de mi carácter, de aprendizaje, y aún después tuve que pasar por mucho aprendizaje, mucho forjamiento.
Pero por medio de todo eso ha habido crecimiento, ha habido más entendimiento en las cosas de Dios y aún en los procesos. Eso es importante, que tengamos gente sólida, que tengamos gente que se deja moldear por Dios para que puedan ser usados por Dios. Aquí la clave, pastor, yo creo, estamos hablando que el propósito se puede dañar, pero no se pierde. Ujú. Pero nosotros podemos detener el proceso Sí, sí. más largo si no nos dejamos moldear por el alfarero. ¿Ah? Amén. Tu caída no quiere decir que es tu final. No. Y hay veces nos quedamos en la caída y pensamos Así que es es. nuestro final. Yeah. Y sabes que la caída, el error, el fracaso no es el final. Yo siempre he dicho algo, pastora, que yo prefiero fracasar intentando que fracasar sin hacer nada. Sí. Y porque hay veces el miedo al fracaso nos detiene y hay veces yo he sido una persona que me gusta aventarme. A veces no sé ni cómo, ¿verdad? Lo voy a hacer, pero me aviento y en el camino lo empiezo a trabajar y empiezo a hacer las cosas. Y ya cuando me doy cuenta ya terminé lo que estaba haciendo. Sí. Pero si por miedo me detengo, Ujú. porque voy a fracasar el día Ujú. de mañana, porque Ujú. no voy a poder el día de mañana, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer y vamos a fracasar Así es. aún sin hacer las cosas. Déjame decirte, amado hermano, el fracaso no es el final, la caída no es el final. Yes. Déjate las manos del Señor. El alfarero tiene la última Amen. palabra Así es. en tu vida. Sí. Dice el versículo 18, capítulo 4, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Ujú. ¿Sabes? Se echó a perder aquella vasija. Ujú. Estaba terminada, pero dice, no, yo no me voy a dar por vencido. El ministerio estaba a punto de reventar, pastora. Ujú. Estaba a punto de llegar a la meta donde quería ser, Sí. pero pasó algo, pum, y se volvió a caer. Y nosotros como seres humanos, no, ¿para qué vamos a volver a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pero Dios dice, no, ¿sabes qué? Voy a volver a empezar y te voy a levantar de una manera más gloriosa en tu vida. Yo no sé Así qué es lo es. que estás viviendo en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar. Yo no sé en qué área de tu vida Dios necesita restaurarte. Tal vez eras una mujer y ya no estás trabajando como mujer. Tal vez eras un diácono en la iglesia y ya no lo estás haciendo por circunstancias en la vida. Tal vez eras un maestro, un levita. Tal vez eras un pastor o un profeta. Yo no sé qué ministerio Dios tenía Sí. para tu vida. Y por circunstancias de la vida o porque te has descuidado, has caído y dices, ya Dios no tiene para mí el futuro. Dios ya se cansó conmigo, ya de aquí no voy a salir. Déjame decirte que la última palabra, pastora, Sí. la tiene Dios. Así es. Él tiene la última palabra y él sabe cómo hacer las cosas mejores que antes. ¿Ya? El único que viene a destruir las cosas es el enemigo. Así Pero es. Dios viene a restaurar, Dios viene a dar vida, Dios viene a levantar, Dios viene a hacer lo que para el hombre es imposible. Eso es algo que tenemos que entender con nuestro Dios. Él es un creador. Él puede crear las cosas nuevas. Él puede hacer algo nuevo en una vida que pareciera estar perdida. Eso es lo asombroso y lo hermoso del Dios a quien servimos. Que Él no se rinde en nosotros, sino que nos da oportunidad. Mientras que haya oportunidad, mientras que estamos aquí, Él sigue creyendo en nosotros. Así que el fracaso no define nuestra historia. Como decía el pastor, ¿cómo vamos a saber hasta dónde vamos a llegar si paramos en medio camino? Tenemos que seguir tratando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir hacia adelante para ver hacia dónde Dios nos puede llevar. Porque con Dios no hay límites, no hay imposibilidades. El que pone límites, el que pone los paros, somos nosotros muchas de las veces. Pero con Dios podemos llegar muy lejos en hacer cualquier cosa, en cualquier llamado, cualquier propósito, porque nuevamente no es de nosotros. Esto no se trata de nosotros, simplemente somos vasos, simplemente somos el barro en sus manos y Él sabe de qué forma, de qué manera tiene que hacerlo, tiene que mejorarlo para lo que Él va a depositar se puede sostener en ese vaso, en esa vasija, ¿verdad? Amén. Lo que Dios redime, lo mejora. Así es. Escucha, lo que Dios redime, lo que Dios vuelve a empezar, cuando Dios vuelve a empezar en tu vida, cuando Dios vuelve a trabajar en tu vida, cuando tú te pones en las manos. Mira, el problema es no salirte de las manos de Dios. Yeah.
mientras que tú no te salgas de las manos de Dios, Él puede seguir trabajando en tu vida. Sí. Mientras que tú no te salgas de la cobertura de Dios, Él cuando empieza a trabajar lo va a hacer mejor. Tu llamado restaurado, amado hermano, puede tener más frutos que el que tuvo un día. Y yo lo creo con todo mi corazón, que a veces el enemigo ha querido robar, ha querido matar y ha querido destruir lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y muchas de las veces ha tratado y ha conseguido, no todo, no lo ha hecho al 100%, porque Dios no le da la autoridad de hacerlo, pero sí nos ha herido, sí nos ha sangoloteado. Y sabes, una de las cosas que mientras que nosotros nos sostengamos en las manos de Dios, vamos a salir más vencedores que antes. Me recuerdo en este momento, pastora, la historia donde el Señor le dijo a Pedro, si no me equivoco, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Y qué era lo que iba a pasar con Pedro? Le iba a dar su sangoloteada, ¿verdad? Le iba a trapear como sí, camisa vieja. Sí. Y le dijo el Señor, el diablo me ha pedido para zarandearte. Y sabes que muchas de las veces, yo me imagino que Dios, pastora, dice, ¿sabes qué? Como que se me está ahuevonando, como que está perdiendo el sentido de lo por cual yo lo llamé. Dale una sangoloteada para que se afirme. Yo me imagino, ¿sabes? Porque cuando Dios manda, pastora, aún el mismo diablo obedece. Sí, así es. Y yo me imagino que hay veces Dios le va a decir, ¿sabes qué? Este tipo, este hermano lo está haciendo a la flojera, no lo está haciendo con interés, ve y dale una sangoloteada para que se levante. Y hay veces Dios lo permite. Sí, pastora. así pasa, y es verdad, y a veces sí lo necesitamos, sí necesitamos un despertar, sí necesitamos entender que también necesitamos recibir a veces. A veces llegamos a un punto donde estamos dando también y no estamos recibiendo o manteniéndonos. Algo clave que dijiste, pastores, de que hay que asegurar que estamos en las manos del Señor. Amén. Y a veces nos podemos salir de las manos y ahí es donde digo, cuando salimos, ahí dejamos de ser moldeados, de ser formados. Eso es algo muy importante y cualquier persona que está fuera de las manos de Dios está en peligro de ser, como decías, expuesto al enemigo para que él haga lo que él quiere en nuestras vidas. Pero algo que le dijo Jesús a Pedro es de que yo he orado para que tu fe no mengue. Aleluya. Ahí es donde tenemos que entender que nuestra fe, a pesar de lo que pase, tenemos que entender que el propósito no cambia. Y si el propósito no cambia, aunque estemos sacudidos, ya sea que el Señor nos está llamando la atención o poniéndonos en la alerta o cualquier sea la razón, tenemos que entender que tenemos que seguir creyendo en el mismo Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es. El proceso puede ser difícil, pero el llamado, el propósito no cambia. Cuando tengamos fe en eso, si hay una palabra sobre nuestra vida, aunque yo entiendo, créame, he estado en esa situación, hemos estado en esa situación muchas veces donde se ha dado una palabra y no ves el cumplimiento. Así como, ¿verdad? Estamos hablando de Jeremías, se daba la palabra, se predicaba la palabra, pero no había gente convirtiéndose. Yo entiendo, pero el mismo Dios de Jeremías era el mismo Dios de Eliseo, de Elías. El mismo Dios de Jeremías era el mismo Dios de Daniel, de Abraham, de Moisés. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Yo oré que tu fe no mengue. En otras palabras, que aunque pase lo que pase, pero que tú sigues creyendo lo mismo que crees ahorita de mí, que crees ahorita del ministerio, que crees ahorita en el evangelio y sigues firme en tu fe. Amén. Déjame te digo esto, amado hermano. La restauración no es volver al pasado. Porque a veces decimos que Dios me va a restaurar y voy a volver al pasado y voy a cometer los mismos errores, voy a hacer la misma situación. La restauración no es volver al pasado, es empezar con un corazón renovado en Dios. Sí, así Eso es lo que Dios hace. Sí. El llamado, amado hermano, no es que vas a volver y tal vez van a regresar las mismas almas a tu iglesia o vas a regresar a estar en la misma posición. No quiere decir eso, sino que Dios te va a empezar a trabajar, va a comenzar en ti con un corazón renovado, un corazón restaurado en Dios. Y déjame decirle, pastora, que hay muchos que están dañados. Aún pastores han sido dañados por las mismas ovejas.
aún por otros pastores Otros han pastores. sido dañados Así y es. corazones están quebrantados, corazones están heridos, pero sabes que Dios quiere restaurar tu llamado. Por eso hemos llamado este programa Raíces y Alas, Sí. porque queremos ir a lo más profundo y subir Sí, hasta lo más alto. Y no importa qué ministerio tú estés, no importa qué es lo que hayas hecho, Dios puede volver a restaurar. Nomás una cosa, pastora, no endurezcas tu corazón. Así es. Porque cuando endurecemos el corazón, haz de cuenta que el barro se hizo duro. Y cuando el barro ya está hecho piedra, amado hermano, ya no se puede volver a amasar. El Yes. barro necesita estar en una condición amasable, Yes. no seco, porque hay un proceso que sucede en el barro, pastora. Lo empieza a ¿verdad? Sacudir, sacar todas las impurezas primeramente. Ah, Después lo empiezan a amasar con agua. ah, Después le empiezan a dar la figura. sí. Ya cuando está la figura lo dejan que se seque, Sí. que se empiece a poner duro. Ujú. Y ya cuando está duro lo meten al horno, al fuego. Y lo que hace el fuego, pastora, es que lo endurece al barro Ujú. para que este barro no se quebre. Sí. El fuego endurece para que no se quebre. En otras palabras, ¿sabes qué? Hay personas que ya están duros, que ya está terminado, y se endurecieron de tal manera su corazón que Dios ya no puede trabajar. Pero mientras que tú mantengas tu corazón, amado hermano, suave, para que trabaje el alfarero en la vida de aquel barro, Dios puede hacer cosas grandes. El problema es cuando ya nos endurecimos. Yo siempre lo he dicho, pastora, un cristiano Ajá. apartado de Dios es un cristiano difícil de volver a los caminos de Dios, porque tiene su corazón duro. Sí, una persona apartada es una persona que está cerrada. ¿Mm? Y voy a ir más allá de eso, pastor. Podemos estar en el taller de maestro, pero estar apartados. So, hay muchas personas que están en las iglesias aún sirviendo, pero están duros. ¿Verdad? Están duros de corazón, no se les puede, les doy ejemplos, no se les puede decir nada, no se les puede corregir, no se les puede pedir, aun cuando están sirviendo, que hagan algo o que cambien algo, porque se endurecen, porque ya cuando algo está duro ya no se puede ni mover del lugar. So, esto es algo importante y por eso todo lleva para poder ser moldeados y como decía pastor, para tener ese corazón Blando, suave, tenemos que ser humildes. Tiene que llegar un momento donde decimos, sabes, esto no se trata de mí, esto se trata del reino de Dios, yo voy a menguar para que Dios sea el que se exalte. Y sabes, cada persona en un ministerio tiene que tener en algún momento este clase de corazón, donde tú definitivamente dices, sabes qué, Señor, yo no puedo hacer esto a mi manera. A lo mejor he tratado de cambiar cosas, hacer cosas. Yo de verdad necesito humillarme delante de ti y necesito aceptar lo que es tu voluntad, lo que son tus propósitos en mi vida. So, un corazón ablandado es un corazón humillado, porque solamente un corazón humillado puede corregir, se puede trabajar, se puede hacer cambios. So, esto es algo esencial en nuestras vidas, la humildad. Un barro suave es un corazón humilde. Así es. Amén. Dios no descarta a sus hijos ni a su propósito. Si te sientes perdido de tu llamado por decisiones que has cometido en el caminar con Dios, el dolor, la debilidad tal vez en tus áreas débiles de como ser humano, recuerda esto: el alfarero todavía tiene en sus manos el barro. Así es. Recuerda esto, amado. Yes. Dios todavía te tiene en sus manos. El mismo que te formó en el vientre de tu madre tiene el poder para rehacerte y usarte nuevamente. Ese mismo Dios que desde el vientre de tu madre te escogió, que desde el vientre de tu madre te agarró y te dio figura y le dice que te dio como profeta a las naciones, así le dice Dios a Jeremías: yo te di como profeta para las naciones. Ese mismo Dios que desde el vientre de tu madre puso un llamado en tu vida, ese mismo Dios todavía puede renovarte, puede usarte
y no te va a rechazar. No importa Así es. qué tan bajo hayas caído, Amén. no importa qué tan dañado estés, no importa cuántos te hayan defraudado en el camino, no importa quién te haya dejado caer en el pasado, que te haya lastimado y te haya herido. Así como se me está yendo el nombre del hijo de el nieto de Saúl, Mefiboset. Mefiboset, Mefiboset. que fue dañado, fue dejado caer, fue tirado, ¿verdad? Y se dañó sus pies y quedó hasta lo más bajo, siendo el nieto del rey, llegar a estar viviendo en un basurero. Pero ¿sabes qué? David tenía un corazón de restaurador. Sí. Lo restauró y le dijo, todo lo que era de tu abuelo te lo voy a volver. ¿Sabes? Yo siento esto en mi corazón. Dios quiere restaurar tu ministerio, que aún todo lo que has perdido en tu ministerio, Dios lo va a restaurar. Yo no sé Aleluya. si tú lo crees. Dios va a restaurar. Sí, Y no estoy Señor. hablando solamente en el área pastoral. Estoy hablando en cualquier área Sí. de tu vida, Amén. como en tu ministerio, en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios Ujú. te ha confiado, en lo que Dios ha puesto en tu vida. Todo lo que se ha dañado, todo lo que el enemigo ha dañado, yo siento en mi corazón muy fuertemente decirte Sí, esto. Señor. Dios Gracias, quiere Jesús. y Dios va a restaurarte todo lo que el enemigo te ha Aleluya. quitado, todo lo que el enemigo se ha robado. Dios tiene el deseo de restaurarlo. Amén. Dios tiene el deseo de volver a empezar de nuevo, porque Él no se ha dado por vencido, pastora. Así es. Mientras que estamos aquí, como decía, todavía tenemos oportunidad, todavía tenemos propósito. No hay nadie que está aquí en este mundo que no tiene un llamado, algo de parte del Señor específicamente. Y es muy triste cuando el enemigo pone las mentiras en nosotros de que no servimos, así como este nieto de Saúl, que había llegado a tal punto donde él sintió que su condición física determinaba su condición de posición. Y tenemos que entender que nuestra posición es en Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios. Ya tenemos un nombre delante del Señor. Somos valiosos delante del Señor. Un corazón que necesita ser restaurado, prácticamente lo que necesita es un cambio mental. Así es. Necesita recordar de dónde había caído o qué era su posición antes de esta caída o de lo que haya pasado. Hay algo que tenemos que entender. Nadie es digno de nada. Ninguna nadie. persona es digno. El único digno es el Señor. Ahora, Ujú. eso no significa, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo cosas indebidas o viviendo una vida desenfrenada, pero lo que sí nos dices que el Señor sabe que está escogiendo personas imperfectas, pero ahí es donde Él se perfecciona en nosotros. Por eso simplemente somos vasos, instrumentos para su gloria. Tenemos que entender que no es de dónde venimos, sino es a dónde vamos a llegar y lo que Ujú. vamos a llegar a ser el día de mañana. Que el pasado, que el dolor de lo que haya pasado, porque somos seres humanos, vamos a fallar, pero que aprendemos de eso, que nos fortalezcamos en eso, que no volvemos a lo mismo y que vayamos avanzando y aprendiendo lecciones nuevas, y así va a haber crecimiento en nuestras vidas. Amén. Ese es el verdadero deseo del Señor para cada uno de nosotros. Es triste ver que hay personas que servían a Dios o incluso estaban en el ministerio y que ahora no quieren nada que ver con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está la mentalidad de que en primer lugar todos son igual, Ujú. que no hay ninguna persona, ¿verdad?, que está haciendo esto de corazón. Eso es lo que llega a pasar cuando llega al punto del llamado perdido, que ya no hay, ya no miras las cosas genuinas en las personas. Y nuevamente tenemos que entender, no estamos aquí por nosotros, no es de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no fuimos llamados a salvar a las personas. El que se encarga de eso es Dios. Lo que nosotros somos llamados es a decir la palabra, a traer esperanza, a seguir nuestra fe, a levantar a otros, a restaurar a otras personas a través de la restauración en nuestra vida. Eso es lo que fuimos llamados a hacer, a traer esperanza cuando no hay esperanza. Entendemos como ministros, como pastores, que el camino del cristiano, especialmente en este llamamiento de ser hijos de Dios,
deja de ministerios y nombres, pero el simple hecho de ser hijos de Dios no es un camino fácil, pero sí es posible. Y por eso es necesario que nosotros tengamos ese apoyo Amén. del uno del otro, que escuchemos palabras de aliento, que estemos motivados, que estemos animándonos en las cosas del Señor, sabiendo, hay una escritura en Efesios que dice, orando por todos en todo momento, sabiendo que hay otras personas que están padeciendo las mismas cosas que nosotros. Ahí tenemos que entender esa realidad y tenemos que recordar que estamos corriendo la misma carrera. Todos estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Y tristemente cuando llegamos a estos temas, pastor, o estas cosas, a veces la gente se aparta, aún de las mismas iglesias, aún de los ministros, por los daños, pero tenemos que entender que todos estamos corriendo hacia la misma meta. Y Dios es el que se encarga de moldear a cada persona, porque Él es el alfarero y nosotros simplemente somos los barros. Amén, así es. Te quiero hacer estas preguntas y quiero que reflexiones un instante en tu vida. ¿Has sentido que tu llamado fue dañado? ¿Has sentido que tu llamado fue dañado por terceras personas, por ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejar que el alfarero te forme de nuevo? Estoy hablando de un corazón que quiere ser transformado por Dios. Sí. A un corazón que quiere decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo siento que mi ministerio, que lo que tú me has dado, Señor, se ha dañado por terceras, por mi persona, por decisiones equivocadas de mi pasado. Mi testimonio se ha dañado y yo necesito, Señor, volver a ponerme en tus manos. ¿Quieres en esta tarde, amado, volverte a poner en las manos del alfarero y que el alfarero empiece de nuevo? Sí, Señor. Órale y dile estas palabras, hazme Sí, otra sí, vasija, sí. Señor. Sí, Señor. Señor, conforme a tu voluntad. ¿Sabes? Eso es lo más precioso. Cuando tú y yo vinimos delante de Dios, la pastora decía, cuando reconocemos que somos simplemente barro y que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes, que necesitamos la ayuda de aquel que nos creó para hacer la obra del Señor. Amén. Así que no importa qué tan dañado tú estés, amado, no importa cuál haya sido tu proceso en la vida, no importa qué tan difícil haya ser o sea tu caminar con Dios, Sí, y Señor. tan caído te sientas o tan sucio te sientas, Dios quiere restaurar el llamado que te ha hecho. Y ya te dije, no se trata solamente de ser pastor, profeta, evangelista, maestro. Right. No, esto es el llamado de ser hijos de Dios. Amen. Amen. Es el llamado más grande que existe en la tierra, amado hermano. El llamado a ser hecho hijo de Dios. Si sientes que ese llamado a ser hecho hijo de Dios se ha dañado por circunstancias de la vida, por decisiones tuyas, por decisiones de terceras personas, y sientes que el llamado a ser hecho hijo de Dios se ha dañado, y sientes en este momento que no sabes si eres hijo de Dios por los pecados o las circunstancias que has vivido, en esta tarde dile, Señor, vuelve a empezar de nuevo lo que un día tú comenzaste. Dice la palabra del Señor, amado, que la obra que Él empezó no la dejará sin terminar. La obra que le empezó en tu vida la va a terminar. Él es fiel, amado hermano, para terminar lo que empezó. Así que no importa qué tan lejos tú hayas corrido, Él te va a jalar con lazos de amor. Hay una canción que habla de esto, pastora. Con lazos de amor me atraíste o me abrazaste. Ajá. No recuerdo exactamente cómo va, pero dice que Él nos atrae con lazos de amor cuando estamos lejos de Él. Así es. Y Dios en esta tarde te está atrayendo con esos lazos de amor. Deja que Él te restaure una vez más. Deja que Él una vez más te vuelva a poner en el lugar donde Él quiere ponerte, en el lugar de estima, en el lugar de honor. Déjate poner en las manos de Dios. Antes que te formase, te envié. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios te escogió, Dios te formó con un plan y con un propósito. No dejes que el diablo te robe, no dejes que el diablo destruya el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Pastora, ¿nos puede ayudar con una oración para aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que quieren decirle, Señor, vuélveme a tomar una vez más entre tus manos?
Sí, y yo también siento de parte del Señor en este momento, no solamente los que se han alejado, sino los que están en el ministerio, y todos los que tienen una palabra sobre su vida. Am, Sabes, el Jeremías tenía una palabra sobre su vida, pero el desánimo quería apoderarse de eso. Y como ministros, personas que servimos, esto va a llegar a pasar, aunque nos guste o no, va a llegar a pasar. Si eres esa persona que te sientes desanimado, que sientes sin dirección, que sientes que no, ¿verdad? Que no estás surgiendo las cosas como pensaste, o si Dios ha hablado algo y no miras el resultado, también queremos orar por ti en este momento, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor afirma tu fe, ya sea que esto es algo parte del enemigo para detener o para pararte, ¿verdad? Tanto como los que estamos o los que están y los que se sienten alejados, vamos a pedir restauración, vamos a pedir fortaleza, vamos a pedir que el Señor nos ayude en nuestra fe, porque necesitamos fe Amén. en lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este día. Hasta este momento que tú nos das la vida, nos das el aliento, nos das, Señor, la fortaleza para estar de pie. Sí, Señor. Señor, cada persona que está mirando, que va a mirar, Señor, esta bendito palabra, Dios. tú sabes los corazones, tú conoces las necesidades, tú sabes Padre los Santo. estados de cada persona, tú sabes las razones de las cuales ha pasado las cosas, pero Señor, oramos en este momento por cada persona, Señor, que tú has puesto llamado, Señor, ya sea que están Así es, activamente Jesús. o lo han dejado, Señor, Gracias, tú sabes, Jesús. Señor, sus Sí, vidas ahí Señor. donde están, o a lo mejor si hay algunos Sí, que están Jesús. claudicando, que están, Señor, desgastados, así como dice esa Sí, canción, Jesús. sumérgeme en el río de tu espíritu, Sí, Jesús. que este camino he caminado, Sí, mi armadura Señor. desgastado, pero Podremos vengo a ti. empezar en Señor, ti, en este momento venimos a cubrir hijos tuyos, Sí, venimos a Señor. cubrir ministros Sí, Padre tuyos, profetas, Santo. evangelistas, Señor, Levántalos, apóstoles, pastores, restáuralos, Señor, todo lo que tú has puesto en tu Fortalécelos, iglesia. anímalos, Oramos, Señor. Señor, que tú lo levantas. Oramos, Señor, Sí, que bendito tú Dios, pon aumentas esa fe. cobertura, Oramos, Señor, que tú sobre les sus fortalezcas. vidas, Señor. Oramos, Señor, que tú los Sí, sigues Padre moldeando, Santo, que pon aunque el gente, propósito o Señor, el que levanten proceso está sus manos, difícil, Dios. Señor, pero que Anímalos, recuerdan el propósito, restáuralos, Señor, por la Padre cual Santo. tú los has llamado, que tú Sí, tienes, bendito Señor, Dios, planes tú de no bien has, y no de Señor, mal, caído que tú tu brazo, todavía, tu hay amor, todavía Jesús. esperanza en Cristo Jesús. Sí, Así que bendito cubrimos, Dios, sí, Señor, a cada Jesús. persona, a la audiencia en este Sí, momento, Señor, desde el en más el nombre pequeño de hasta el Cristo más Jesús. grande, Sí, Señor, Jesús. pidiendo, Padre, que tu Espíritu Santo Sí, dé bendito aliento, Dios, que tu en Espíritu el Santo nombre una de vez más Jesús. avive, recuerde, Aleluya. Señor, esa palabra, que una vez más, Sí, Señor, Señor. apasione Sí, sus Señor. corazones, que una vez más los Aviva, levantas, Señor, se sus vidas, sienten, sus espíritus, Señor, caerse si se sienten, Señor, sin ánimo, Señor, sin Restaura, fortaleza, Señor, todo lo que Padre. el enemigo Pero les ha gracias que robado. tú eres, Señor, el que restaura, que tú eres, Señor, el que hace las cosas mejores Jesús. de lo que nosotros pudiéramos Sí, pensar. Jesús. Así que, Padre, en este momento Sí, sopla Jesús, aliento sí, de Jesús, vida a sí, cada Jesús. persona en este momento, que reciben allí, Sí, aún Señor, donde ellos sí, están, bendito que tu Dios. presencia, Señor, allí Sí, los bendito acompañe, Dios, los sí, rodee, Jesús, Señor, así sí, como dice esa Jesucristo. canción, en su entrada, en Sí, su Jesús, salida, sí, Señor, en su Señor. llanto, en alegría, Señor, porque tú nos amas, bendito Padre. Dios. Recuérdanos que tú nos Sí, amas, bendito Señor, Dios, sí, a pesar Jesús. de lo que pasa en nuestra Sí, vida, a Padre pesar Santo. de las luchas que Sí, confrontamos, a Jesucristo. pesar de las heridas, Señor, que aún en medio de tu Aleluya, pueblo, yes, Señor, yes, así como en yes. una familia hay heridas, pero Yes, tú eres sí, el buen Jesús. Padre, Gracias, tú eres el que Jesús. cure Gracias, toda herida, Jesús. tú eres el que eres fiel, Gracias, tú eres, Jesús. Señor, el que nos ama incondicionalmente, Sí, Padre que Santo. nunca olvidemos Sí, que no bendito estamos en esto por nosotros, Sí, sino que Jesús. es por ti y para ti, por la Sí, cual Señor. hacemos las cosas, Sí, y tú Jesús. eres, Señor, el que nos consuela, nos levanta, nos ayuda y el que nos restaura. Jesús. Así que gracias En el por nombre de hacer la Cristo obra, Jesús. Señor, en cada corazón, y por lo que tú vas a cumplir en este propósito, en los propósitos que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Esperamos en Dios que esta palabra te haya llegado a tu corazón, amado hermano, y que te levante de una fuerza poderosa en Dios. Comparte este mensaje a aquellos tus amigos, compártelo en Facebook. Amén. Pon ahí tu comentario. Te aseguro que esto es de mucha bendición para, no tanto para nosotros, sino para aquellas personas que lo pueden mirar a través de tus redes sociales. Amén. Gracias les damos a las personas que han estado acompañándonos a través de esta transmisión y a Gracias, aquellos Jesús. que nos van a mirar
después en el podcast. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, los llene de bendiciones donde quiera que estén. Amados, les vamos a dejar en un instante la canción de promo de la iglesia. Y Dios ha sido bueno, amén. Dios Amén. es bueno. Amén. Donde quiera que tú estés, si Gloria a necesitas Dios. oración, estamos aquí, somos los pastores Ambris de Templo Fuente de Vida. Déjanos saber si necesitas que oremos por ti, por tu necesidad, por tus peticiones, y con mucho gusto estaremos orando, amén, creyendo que Dios Aleluya. contestará esas Sí, circunstancias. Y también te pedimos, amados hermanos, que nos apoyes a Templo Fuente de Vida, al ministerio de Templo Fuente de Vida, en oración y a través también de tus ofrendas y tus finanzas, que nos ayudan a proclamar el nombre de Cristo Jesús. Así que no será hasta la próxima, pastora. Amén, así es, sino hasta pronto. Que Dios los bendiga. Siguen adelante, siguen en el camino en esta jornada. Amén, que todos estamos corriendo, no nos echemos para atrás. No es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Que la paz del Señor los acompañe donde quiera que vayan, en sus hogares, en este resto de esta semana. Y gracias por acompañarnos. Amén. Bendiciones. Feliz noche. Amén. Porque cuando todo parece marchar bien, pasa algo y lo echa a perder. En vez de salir pareciera que me hundo, y entre más caigo más me pierdo. Pero en medio del quebranto y del dolor, tu voz me llama con amor. No merezco tu gracia, lo sé, pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. A veces dudo, a veces quiero huir. Siento que el cielo se cerró para mí, pero tú vienes con poder y compasión. Rompes cadenas, sanas el corazón. No merezco tu gracia, lo sé, Pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. Cuando el valle es profundo y la noche no tiene fin, tú eres mi luz, mi salvador hasta el fin. Jesús, siempre estás allí. Aunque falle 1000 veces, vuelve